Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 23, 1-12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones y saludos fraternos para todos en este sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Precisamente este es el último día de esta semana, y que Dios nos ayude a seguir profundizando en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. El Evangelio de hoy forma parte de la larga crítica de Jesús contra los escribas y fariseos. San Lucas y San Marcos tienen apenas unos trozos de esta crítica contra los líderes religiosos de la época. Solo el Evangelio de Mateo nos trae el discurso entero. Es un texto severo y deja entrever la enorme polémica que existía entre las comunidades. Al leer estos textos fuertemente contrarios a los fariseos, debemos tener mucho cuidado para no ser injustos con el pueblo judío. Los cristianos, durante siglos, tuvimos actitudes antijudaicas y por eso mismo anticristianas. Lo que importa al meditar estos textos es descubrir su objetivo. Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando contra la hipocresía, tanto de ellos como la de nosotros. Unos puntos de reflexión. Primero, el error básico: decir y no hacer. Jesús se dirige a la multitud de los discípulos y critica a los escribas y fariseos. El motivo del ataque es la incoherencia entre la palabra y la práctica. Dicen y no hacen. Jesús reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas. Están sentados en la cátedra de Moisés. Por esto, hagan y observen lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Segundo, ese error básico se manifiesta de muchas maneras. El error básico es la incoherencia, decir y no hacer. Jesús enumera varios puntos que revelan una incoherencia. Algunos escribas y fariseos imponen leyes pesadas a la gente. Conocían bien las leyes, pero no las practicaban, ni usan su conocimiento para aliviar la carga sobre los hombros de la gente. Todo lo hacen para ser vistos y elogiados. Usaban túnicas especiales para la oración. Les gustaba ocupar sitios importantes y ser saludados en los lugares públicos. Querían ser llamados maestro. Representaban un tipo de comunidad que mantenía, legitimaba
y alimentaba las diferencias de clases y de posición social. Legitimaba los privilegios de los grandes y lo inferior de los pequeños. Ahora, si hay una cosa que a Jesús no le gusta, son las apariencias que engañan. Tercero, ¿cómo combatir ese error? ¿Cómo debe ser una comunidad cristiana? Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio. El mayor entre ustedes será su servidor. A nadie hay que llamar maestro o rabí, ni guía ni padre, pues la comunidad de Jesús debe mantener, legitimar, alimentar no las diferencias, sino la fraternidad. Esta es la ley básica. Ustedes son hermanos. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es Padre y de que todos somos hermanos. Pues el que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuarto, el grupo de los fariseos. Recordemos que nació en el siglo II antes de Cristo con la propuesta de una observancia más perfecta de la ley de Dios, sobre todo de las prescripciones sobre la pureza. Ellos eran más abiertos que los saduceos. Por ejemplo, aceptaban la fe en la resurrección y en la de los ángeles, cosas que los saduceos no aceptaban. La vida de los fariseos era un testimonio ejemplar. Rezaban y estudiaban la ley durante 8 horas al día. Trabajaban durante 8 horas para sobrevivir, descansaban y se divertían otras 8 horas. Por eso eran considerados grandes líderes entre la gente. De este modo, a lo largo de los siglos, ayudaron a la gente a conservar su identidad para no perderse. Quinto, la mentalidad farisaica. Con el tiempo, los fariseos se agarraron al poder y dejaron de escuchar los llamados de la gente, ni dejaron que la gente hablara. La palabra fariseo significa separado. Su observancia era tan estricta y rigurosa que se distanciaban del común de la gente. Por eso eran llamados separados. De ahí la expresión mentalidad farisaica. Es de las personas que piensan poder conquistar la justicia a través de una observancia escrita y rigurosa de la ley de Dios. Generalmente son personas miedosas que no tienen el valor de asumir el riesgo de la libertad y de la responsabilidad. Se esconden detrás de la ley y de las autoridades. Cuando estas personas alcanzan una función de mando, se vuelven duras e insensibles para esconder su imperfección. Sexto, los títulos rabino, guía, maestro y padre son 4 títulos que Jesús no permite que use la gente. Sin embargo, la iglesia utiliza mucho que a los sacerdotes se les dé el título de padre. Muchos estudian en la universidad y tienen el título de doctor o de maestro. Mucha gente hace dirección espiritual y quien aconseja es llamado director espiritual o guía espiritual. ¿Y con eso se está rompiendo el mandato de Cristo? No. Lo que importa es que se tenga en cuenta el motivo que llevó a Jesús a prohibir el uso de esos títulos. Si son usados para que una persona se afirme en una posición de autoridad y de poder, están mal utilizados y esa persona se merece la crítica de Jesús. Pero si son usados esos títulos para alimentar la fraternidad y el servicio y para profundizar precisamente en ellos, no son criticados por Jesús. Es la intención con la que utilizo tal o cual título, si para aparentar y aplastar o para servir. Que Dios nos ayude abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y feliz día.